Hola a todos y bienvenidos de regreso a Hablando en Acero, el único podcast sobre la siderurgia en México. Les habla Carlos Moss y saludo con muchísimo gusto a mis compañeras Susana Torres y Alexis Nando. Bienvenidas, ¿cómo están el día de hoy? Hola Moss, hola Alexis, muy bien, gracias. Y gracias a todos los escuchas que nos escuchan. Todo muy bien por acá. Y feliz de que nos escuchen en este nuevo episodio para que platiquemos un buen rato sobre el acero y otros temas muy interesantes. Hola Susi y Moss, contenta y lista de arrancar una edición más con todos ustedes y a la expectativa de un buen programa como los demás. Pues no se diga más, empecemos primero lo primero, el resumen del programa anterior. Susi, ¿nos recuerdas de qué platicamos? En el programa anterior, Moss, hablamos de las tendencias mundiales de la producción mundial de acero bruto, donde tuvo un aumento de 16.5%, llegando a 174.4 millones de toneladas en mayo del 2021. Y para México hablamos del puerto de Altamira y de las diferentes terminales marítimas que continúan registrando un alza en la exportación y en la importación. Y en los proyectos hablamos del proyecto que firmó el gobierno de México y California, que firmaron un acuerdo para impulsar los proyectos de infraestructura transfronteriza, que esto va a permitir ampliar la capacidad comercial en esta área. Y festejamos el Día del Ingeniero con varias secciones. En nuestra cápsula de innovación digital, Oscar nos habló sobre las bondades y las diferentes aplicaciones en la realidad aumentada para el sector de la construcción e ingeniería. Para la cápsula de ¿Sabías qué? Platicamos sobre el Burj Khalifa, el edificio más alto y los retos de ingeniería en acero para obtener el récord Guinness. Y bueno, por último, concluimos con la entrevista al ingeniero Daniel Santos, especialista en geotecnia, en donde nos platicó sobre esta rama de la ingeniería civil. Y a mi punto de vista, Alexis, fue un excelente programa dedicado a la ingeniería. Y como ya saben, si se lo perdieron, pueden volver a escucharlo en nuestros canales. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a las noticias de la semana? Susi, platícanos qué tendencias económicas traemos. Fíjate, Moss, que el nuevo director general de Alacero, Alejandro Warner, expuso en una entrevista que la rápida recuperación, esta recuperación que hemos visto en forma de V, en donde la demanda de acero aumentó, provocó que se agoten los stocks. Esto porque se priorizó el mercado interno y esto hizo también que las exportaciones de Latinoamérica hacia el mundo bajaran e inclusive empezaron a subir las importaciones, esto con el fin de poder atender a los clientes de manera rápida y atender el mercado interno. Explicó, por ejemplo, que la producción de laminados avanzó 17% entre enero y abril, comparado con el mismo periodo del 2020, y un 5% frente al 2019. Frente a este incremento, la demanda de acero de América Latina provoca que las importaciones aumente, como comentamos. Por ejemplo, el consumo llegó a representar de las importaciones el 35%, mostrando un incremento este año. Sui, ¿comentó algo acerca de dónde provienen principalmente las importaciones de acero de América Latina? Fíjate que sí, Alexis, y lo que es preocupante es que provienen de Asia y principalmente de China. Y tú dirás, bueno, ¿por qué es preocupante? Generalmente cuando analizamos los costos vemos que China no juega con las mismas reglas y esto podría amenazar o ya amenaza directamente a la industria siderúrgica en América Latina. Así es que como hemos visto, China es un país que siempre hay que estar monitoreando. Y si hablamos de México, México se afianza como primer socio comercial de Estados Unidos en abril en el intercambio de productos, esto sin considerar servicios. Desde todo el mundo, las importaciones de productos de Estados Unidos sumaron 226.863 millones de dólares en abril, un alza del 36.9% interanual. De todas las exportaciones e importaciones de mercancías realizadas a Estados Unidos, en el cuarto mes del año, México logra una participación del 14.7% y es por eso que se pone en primer lugar. Esto por delante de Canadá con un 14.2% y China un 13.3%. De manera acumulada durante el periodo de enero a abril, los países quedan con las siguientes proporciones. México en primero con una proporción de 14.8%, seguido de Canadá con 14.4% y China con 14%. Suy, ahora que estamos hablando tanto de China, ¿cómo le va con las exportaciones a Estados Unidos?
Fíjate, Moss, que China exporta productos al mercado estadounidense por 37.590 millones de dólares y esto hace un avance de 21.6% año contra año. Y si hablamos de proyectos, vamos a hablar del proyecto del Jardín y Espacio Escénico, que se va a abrir una convocatoria en donde se deberán integrar las instalaciones existentes con una idea paisajista. Esto es, y estará ubicado en el predio de la primera sección del Bosque de Chapultepec. La SEDEMA de la Ciudad de México extendió la convocatoria a equipos multidisciplinarios que se encuentren interesados en participar en la creación de este jardín y espacio escénico en el Bosque de Chapultepec. Este recinto viene a raíz del proyecto que ya hemos hablado en otras ocasiones de Chapultepec Naturaleza y Cultura, que ha sido una obra prioritaria del gobierno capitalino. ¿Y cuál es la fecha límite de inscripción y solicitud de las bases? La fecha límite es el próximo viernes 23 de julio, una vez que estén elegidos los 5 equipos finalistas seleccionados de la primera etapa, deberán presentar un anteproyecto con una propuesta innovadora que cumpla con la normatividad y con los requerimientos del programa. Vamos a dejar una liga donde están aquí los requerimientos de este programa. Y el viernes 26 de noviembre se recibirán los trabajos. El jurado se reunirá entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre para deliberar al ganador. Y bueno, como dijiste, ya vamos viendo que poco a poco avanza el plan maestro de Chapultepec y pues estas convocatorias que surgen. Susi, gracias por ponernos esto sobre la mesa y seguimos con la sección cultural sobre el acero. Moss, ¿sobre qué nos vas a contar el día de hoy? Pues fíjate que en la sección de hoy vamos a hablar de arte, comida y acero, que curiosamente también son 3 de mis cosas favoritas y que seguramente también son 3 de las cosas favoritas de muchos de ustedes y de nuestros podescuchas. Y probablemente también muchos de ustedes conocen al artista estadounidense Andy Warhol, quien fue uno de los artistas más icónicos de la cultura pop. Sue y Alexis, ¿cuál es su obra favorita de Warhol? A mí me encantan los retratos de Marilyn Monroe. Hace un par de años fui a ver la exposición que estaba en el Museo Jumex y la verdad es que me fascinó conocer su obra. Pues Moss, fíjate que mi favorita sin duda es la serie de Latas Campbell y ahora entiendo lo que nos vas a contarnos. Seguramente nos vas a hablar sobre comida, arte y el acero. Sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar sobre una de las obras más icónicas de los 60, las latas, como tú comentaste, estas famosas latas de Campbell. Y esta obra, para los que no saben, consiste en 32 lienzos de latas de sopa, en donde Warhol la denominó Campbell Soup's Cans, reproduciéndolas mediante un proceso semimecanizado de serigrafía. Cada uno de los lienzos mide 40.6 por 50.8 centímetros. En un fondo neutro ilustra cada una de las variedades de sopa que la compañía ofrecía en aquella época. Warhol, para los que no sepan también, comenzó su carrera como publicista en donde hacía publicidad para el consumo en medios como la revista Vogue o en colaboraciones con Tiffany. Y un buen día se preguntó qué pasaría si utilizamos la publicidad para hacer arte. La diferencia que encontraba es que la publicidad se hacía de forma masiva para llegar a cada uno de los hogares americanos con el objetivo de incentivar el consumo en masas. Las 32 latas de sopa de Campbell que realizó en 1962 supusieron su primera exposición individual en una galería de arte como artista profesional. Aunque no tuvo demasiado éxito, 2 años más tarde, sin embargo, le hicieron convertirse en el artista estadounidense vivo más cotizado del momento, y todo gracias a su madre. A Julia Warhol le encantaba esa sopa y como la mayoría de la clase media estadounidense también lo hacía. Y no solo disfrutaba del sabor, sino que también el recipiente lo utilizaba porque solía convertir esas latas en floreros. Y por cierto, si quieren saber cuál era la sopa favorita de Warhol, era la de tomate. Y fue ahí donde comenzó a pintar las botellas de Coca-Cola, los retratos como el de Marilyn Monroe, Elvis Presley y Elizabeth Taylor, entre los más famosos, y pensaba que el arte podía ser producido en serie, y además una de sus filosofías era que el arte podía ser para todos. En momentos fue severamente criticado, pues se pensaba que el arte no podía estar hecho en serie, sin embargo, a la gente le gustaba y lo consumía. No obstante, no nos olvidemos del elemento básico de esta tan famosa obra de arte y cuál es la historia de esta lata icónica.
Durante los últimos 140 años se ha experimentado bastantes cambios. El socio original de Joseph Campbell era un hombre llamado Abraham Anderson, y como ojalatero, Anderson sugirió que las latas de sopa originales estuvieran hechas de hojalata. Además de ser útil para almacenar sopa, la lata es relativamente liviana y fácil de cortar. Esto era útil porque cuando Campbell Soup llegó por primera vez a los estantes, no tenían abrelatas. Y las tenían que abrir con tijeras o con otros medios, ¿no? Y hoy en día las latas están hechas de una aleación de acero y a partir del año 2000 tienen pestañas para fácil apertura, por lo que ni siquiera tienes que alcanzar el abrelatas. Las latas modernas están hechas de acero utilizando un método de 2 piezas, por lo que no tiene costura lateral ni costura entre el cuerpo y el extremo inferior, lo que permite un sellado más apretado y utiliza menos materia prima. Y bueno, regresando con Warhol, pues él trataba de expresar de qué iba la cultura americana en aquellas décadas, llena de excesos, frivolidad y consumismo sobre todo. Pensaba que la creatividad iba por encima de la habilidad técnica. Y fue así que es considerado el mayor exponente del pop art, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como los anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales y del mundo del cine, entre otros. Y así como Warhol, muchos artistas han usado el acero para realizar obras de arte, aunque estas en un inicio hayan hecho o se hayan hecho con otra función, como es el caso de las latas de comida. Bueno, yo creo que esa era la clara intención, ¿no?, del artista, hacer arte con lo cotidiano, como las latas de acero en este caso. Pues gracias, Mos, por este dato curioso, y cerramos entonces el programa con la sección de entrevista. Susi, por favor, preséntanos a la invitada de hoy. En esta ocasión nos acompaña la arquitecta Hatumi Hirano. Ella realizó sus estudios profesionales parcialmente en la Universidad de Kyushu, Japón, y en el Politécnico di Torino, Italia, y se graduó con mención honorífica en 2002 por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Realizó prácticas profesionales en Despacho Shimamura en la Oficina de Japón. Cuenta con un diplomado en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la UNAM. Y en el ámbito profesional ha formado parte en el equipo de trabajo en diferentes sectores como CAEA Desarrollos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado de Querétaro. Colaboró por 10 años en Teodoro González de León Arquitectos, donde participó siendo jefe de proyectos a gran escala en Conjunto Manacar y Palacio Legislativo de Guanajuato, y fue colaboradora en Torre Virreyes. Hoy se desempeña como directora de proyectos en Edmond International. Hatumi, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, gracias por la invitación. Es todo un gusto estar aquí con ustedes. Hatumi, qué impresionante tu perfil. Esos edificios en los que participaste pues son en mi muy humilde opinión, de los más bonitos en la ciudad, y me gustan bastante cuando pasamos por ahí. Y me gustaría regresarme un poquito más en tu historia y preguntarte, antes de hacer todos estos edificios y antes de estar involucrada en proyectos tan grandes, ¿por qué decides estudiar arquitectura? ¿Por qué esa carrera? ¿Cómo vas para allá? Mira, es algo, en mi caso fue algo muy natural. Desde niña, pero de verdad desde niña yo quería ser arquitecta. Todo el tiempo cuando iba con mis papás caminando en el coche y eso, uno de mis pasatiempos favoritos era estar viendo las casas, los edificios, la ciudad, y siempre estaba, como ya sabes, maquilando, esto se podría ver mejor acá, y esto debería estar así, y esto se podría corregir, o sea, tanto en casas, por fuera, como incluso en los interiores. Siempre que, para bien o para mal, todavía tengo esa costumbre, ¿no? Entro en una casa y en mi mente se empieza a reacomodar todo para ver cómo podría estar muchísimo mejor, ¿no? Entonces fue algo, en mi caso, muy natural, nunca lo dudé, y bueno, es una carrera que adoro, que disfruto mucho, y pues bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de cumplir ese sueño, y bueno, aquí estamos. Hatumi, y bueno, ya que decides estudiar arquitectura,
Para ti, en tu experiencia y desde tu punto de vista, ¿cómo consideras la multidisciplinaridad de la arquitectura? Cuéntanos un poco. Mira, en ese caso, o sea, de verdad, yo la considero absolutamente indispensable. Hoy por hoy la arquitectura, esa idea tan ingenua de que un arquitecto hace los proyectos, no, ya es algo que quedó en el pasado, ¿no? Sobre todo ahora con los proyectos tan complejos que se tienen y en los que he tenido la fortuna de participar. Si arquitectos llevan como la pauta del diseño o la coordinación, no podríamos hacer los proyectos que hacemos sin la colaboración de N cantidad de equipos de trabajo, ¿no? Desde, por supuesto, los ingenieros estructurales, los ingenieros de eléctricos, hidrosanitarios, aire acondicionado, instalaciones especiales, diseño de paisaje, diseño de interiores. Cada proyecto tiene un enfoque diferente y dependiendo de ese enfoque es la cantidad de equipos de trabajo que nos apoyan. Entonces, definitivamente, el ser multidisciplinarios es lo que nos ayuda a poder generar proyectos mucho más completos, mucho más de acuerdo a que se adapten a las necesidades reales del cliente, ¿no? Y también estaba pensando, o sea, no es nada más una cuestión de escala, de que probablemente se considere que solamente los grandes proyectos son los que requieren ese equipo de trabajo. Guardando las proporciones, yo creo que es lo mismo en el caso de pequeños proyectos, por decir, no sé, una casa habitación, ¿no? A final de cuentas, no nada más es un arquitecto el que está concibiendo todo el espacio, el arquitecto hace equipo sobre todo con el cliente. Siempre tienes al maestro que te está ayudando, incluso cuando ya llevas obra, ¿no? Cuando estás con los herreros, cuando estás aprendiendo de los electricistas y demás. Yo creo que es fundamental que los arquitectos veamos o reconozcamos la humildad que tenemos que podemos aprender de los demás. O sea, yo creo que nos puede fortalecer y de verdad hoy por hoy creo que la arquitectura con un arquitecto se hace con un equipo fuerte de trabajo, consolidado y en conjunto con el cliente, en conjunto con todos los asesores. Hatumbi, justamente hablábamos en la introducción de que inicias tus prácticas profesionales con proyectos en el extranjero, proyectos en el sector gubernamental. ¿Qué podrías tú destacar de estos primeros años de tu carrera profesional? Mira, es muy interesante, la verdad. Yo creo que eso es algo que me ha ayudado muchísimo en el desarrollo de mi carrera. El hecho de que en los primeros años, o sea, desde antes de graduarme ya había empezado a trabajar coordinando la participación de México, de la Ciudad de México en la primera Bienal de Arquitectura de Rotterdam. Entonces, mis primeras experiencias fueron en la academia y en un proyecto que se iba a presentar en Holanda, ¿no? Entonces, eso fue algo como muy curioso. Posteriormente estuve en Japón, entonces aprendí a ver cómo desarrollaban los proyectos en Japón, cómo construían en Japón, que es completamente diferente a cómo construimos en México, ¿no? También el haber estado en Italia me dio una perspectiva muy diferente de las necesidades de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en Italia no hay una cantidad de obra nueva como en países como México, ¿no? Allá básicamente por el gran legado arquitectónico que tienen, su fuerte es el diseño de interiores o las intervenciones. Entonces para ellos les sorprende la cantidad de trabajo que se tiene aquí en México. Y
cuando regresé de Japón con todo lo que aprendí, llegar a México y empezar a trabajar en obra, en Gaia Desarrollos, que fueron quienes me dieron esa primera oportunidad, fue volver a empezar, otra vez, de cero, en particular con ellos, porque los arquitectos con los que trabajé fue Juan José Boffi y Patricia Ayala, y ellos eran argentinos. Entonces era muy interesante el estar empezando otra vez a aprender a construir en México con arquitectos argentinos, y es como un poco, yo creo que eso te va dando como la flexibilidad y la apertura, ¿no? Como aprender a trabajar con diferentes culturas, ¿no? O sea, desde el respeto y la búsqueda de la perfección de Japón, ¿no? Y aprender todos esos valores del trabajo, el aprender de la belleza de lo que es la arquitectura o la construcción en México, que en muchos sentidos llega a ser mucho más artesanal, menos industrializada, sobre todo en el sector residencial, que es en el que estuve. Y además la visión de arquitectos extranjeros que estaban en ese momento aquí trabajando en México, pero que ellos habían desarrollado proyectos de gran escala en Buenos Aires. Entonces, para mí era todos los días en la obra, era un constante aprendizaje. A mí me encantaba acercarme con el maestro, con la gente que estaba trabajando. Siempre busqué esto, ¿no? Si había algo que no entendía, buscaba siempre aprender. Y bueno, básicamente fue eso. También trabajar en gobierno me dio una perspectiva como de ciudad, ¿no? De cómo se van desarrollando la planeación en México. Y después, entonces, a final de cuentas, tuve la oportunidad de trabajar ya en iniciativa privada, en desarrollo de proyectos, primero con el arquitecto Teodoro González de León, ahora con Michael Edmonds en Edmonds International. Y es todo un mundo. Entonces, yo creo que para mí ha sido fundamental eso, el tener diferentes perspectivas, no nada más en el ámbito laboral, en el sentido de estar en iniciativa privada, en la academia, en gobierno, sino también en el contexto cultural, ¿no? O sea, de haber tenido contacto con arquitectos de diferentes países, incluso pues ahora que colabora con Michael Edmonds, él es estadounidense y viviendo en Vancouver, entonces siempre, de alguna forma, es curioso, he estado ligada siempre a tener la oportunidad de aprender de gente de diferentes culturas y diferentes países. Y como lo mencioné, pues enriqueciéndome de las perspectivas, ¿no? Creo que eso te ayuda a tener una visión más global de las necesidades, de los proyectos, de los clientes y bueno, del diseño en sí, ¿no? Hatomi, y yo creo que tener esa visión global, porque al final tu experiencia es así, ¿no? Es global con gente pues prácticamente de todos los rincones del planeta, debe ser impresionante no solo para ti, sino también para las otras personas, la perspectiva que tú debes de tener, ¿no? Me imagino que tú, con una visión internacional de tantos lugares y tantas experiencias, pues debes de aportar muchísimo. Cuando estabas platicando nos hablaste un poquito de tu etapa cuando trabajaste con Teodoro González de León, y justo me gustaría hacerte una pregunta de esta etapa que nos mencionaste brevemente, y me gustaría preguntarte de los grandes proyectos en los que trabajaste, la Torre Virreyes y el conjunto Manacar. Me gustaría saber, para ti, ¿cuáles fueron los retos más interesantes para hacer estos dos proyectos emblemáticos en la ciudad? Y no solo que son proyectos emblemáticos, sino que también están hechos con estructura de acero. Miren, yo estaba fascinada.
La verdad es que para mí, igual con este espíritu siempre de aprender, cuando tuve la fortuna de participar en estos dos proyectos, o sea, en Torre Virreyes colaborando con el equipo de trabajo, ahí fue donde empecé a descubrir el tema y bueno, la verdad la fascinación que me generan el diseño estructural, ¿no? No tanto como en sí, yo no lo veo como ingeniería, sino lo veo como diseño. Para mí sí es muy importante contemplar los proyectos o los edificios como es algo que es intrínseco, ¿no? El resultado final surge del diseño espacial y de la estructura que se propone. Entonces, en Torre Virreyes fue donde empecé a aprender con una visión mucho más fresca de las estructuras, con la participación de Arup en estos proyectos. En el caso, por ejemplo, de Torre Virreyes, también yo creo que fue un parteaguas en la arquitectura o la propuesta de diseño del arquitecto Teodoro González de León, porque le dio, el diseño de Arup le abrió las puertas a un montón de posibilidades, ¿no? En particular, hasta donde recuerdo, Torre Virreyes había sido una propuesta que se había consultado con varios despachos en México y veían un reto estructural bastante complejo y no necesariamente lo creían viable, ¿no? Y en ese caso el arquitecto solicitó al cliente, que era Grupo Danos, que si podía ver esta propuesta con un despacho en el extranjero, ¿no? En este caso fue Arup. Y lo curioso fue que mientras creo que había tenido negativas con respecto a las posibles soluciones para este proyecto, para Arup fue la cosa más natural del mundo, ¿no? O sea, pues es un triángulo, es una de las figuras, o sea, geométricas que permiten precisamente el pasar cargas y eso de forma óptima, ¿no? Entonces para ellos, sí, o sea, en sí ya la forma del edificio se sustenta muy bien, ¿no? Y eso le abrió al arquitecto pues la oportunidad de empezar a crecer, ¿no? En las posibilidades, o tener nuevas posibilidades de diseño. Entonces recuerdo que fue una gran experiencia, muchísimo aprendizaje y el arquitecto estaba fascinado frente a la facilidad con la que se hacían propuestas, con la que se resolvían retos, ¿no? Arquitectónicos, espaciales y que implicaban la estructura. Siempre había como una solución, ¿no? Y no nada más una solución, sino una solución bella para la estructura. Y posteriormente, en donde tuve la fortuna y el honor de participar, también fue en Torre Manacá, que también fue Arup quien llevó el diseño, el diseño de la estructura y en colaboración con DITEC, bueno, en ese momento era DITEC, y bueno, pues para mí era todo un goce, todas las reuniones semanales que teníamos, porque de verdad yo lo veía como no nada más estar resolviendo las necesidades del proyecto o estar coordinando el proyecto, y eso, o sea, para mí era un placer estar aprendiendo de todas las posibilidades de lo sofisticado y de lo sencillo de las soluciones que proponían, ¿no? Y creo que también para el cliente, que en ese caso en Torre Manacar era Pulso Inmobiliario, estaban fascinados. Yo creo que muchos de los desarrolladores han crecido con la idea de hacer estructuras de concreto, ¿no? Algunos ya han ido como evolucionando y van
viendo algunas otras opciones, pero sí, el descubrir las posibilidades de la estructura de acero y con un diseño dirigido por Arup, sí, la verdad es que es todo un placer. Así que fue una gran experiencia, aprendí muchísimo y todos los conceptos se volvían muy fáciles de entender, ¿no? O sea, todo tenía una lógica y una simplicidad, a pesar de lo complejo que se puedan verlo ambos proyectos, ¿no? Sí, muy agradecida por todo lo que aprendí con ellos. Hatumi, y bueno, sabemos que Torre Manacar no hubiera sido posible realizarlo sin el uso de la plataforma BIM. Y bueno, para los que no saben, ¿no? Platícanos un poco sobre qué es la plataforma BIM, que es, bueno, Building Information Modeling. Y en el caso de Torre Manacar, ¿cómo fue implementado para el desarrollo y su construcción en acero? Mira, es súper curioso. En realidad, el cambio de plataforma que vivimos en Manacar se lo debemos precisamente también a Arup. Y con Arup trabajaba, trabaja sus proyectos en Revit. Entonces, si bien nosotros estábamos también trabajando a la par en modelos tridimensionales, pero hechos en SketchUp, ¿no? Porque tenían un enfoque mucho más de diseño arquitectónico. Y nos dimos cuenta, precisamente en las reuniones, Arup nos presentaba el modelo estructural y como a final de cuentas Manacar, la geometría es una resultante del diseño de la estructura. Entonces era muy fácil también ver todo el tema espacial viendo el modelo de Revit. Y en un par de ocasiones, o sea, ya nosotros en el equipo de trabajo ya estábamos como viendo esta opción, ¿no? Ya de trabajar en plataforma BIM, o más que trabajar en ese momento en plataforma BIM, todavía no habíamos visualizado esa nueva dimensión, era trabajar en Revit. Y cuando teníamos estos juntos con Arup, en un par de ocasiones nos hicieron observaciones de arquitectura, porque precisamente el tener el modelo de preconstrucción les saltaba cualquier tipo de incongruencia, ¿no? en el proyecto. Entonces fue cuando nosotros estábamos a la mitad del desarrollo del proyecto. Todo se había hecho en AutoCAD, apoyado precisamente con un modelo de SketchUp, y además de los modelos en maqueta, que el arquitecto siempre trabajaba a la par un modelo en maqueta de la estructura, de todo lo que se estuviera diseñando. Y fue cuando le propusimos si estaba de acuerdo en que cambiáramos nuestra herramienta de dibujos o nuestra herramienta para desarrollar proyectos a Revit. Y lo que era siempre impresionante con el arquitecto González de León es que él siempre estaba abierto a nuevos retos, a nuevas herramientas, nuevas posibilidades, así como le encantó el trabajar con Arup, así para él todo lo que era esa innovación, a diferencia a lo mejor de muchas otras personas, que ya se sienten cómodas, ¿no? con su forma de diseñar o con su forma de proyectar o construir o algo así. Él siempre le gustaba como buscar la innovación, ¿no? Cómo se podían hacer mejor las cosas. Y este caso no fue la excepción, si bien, o sea, entiendo que no era como su mayor área de expertise todo el tema de programas y equipos de computadora y eso. Dijo, Hatumi, si tú crees que esto va a ayudar, hagámoslo. Y eso no nada más implicaba que nosotros cambiáramos toda la información que ya teníamos en ese momento a Revit, sino que también el cliente y todos los ingenieros
brincaran esa plataforma, porque en realidad esa es la principal diferencia en términos prácticos, ¿no? Tú puedes hacer un proyecto en Revit, pero no necesariamente es plataforma BIM, porque para que sea plataforma BIM necesitan estar involucrados todas las partes, o sea, todas las ingenierías, todos los que están haciendo, están participando con diseño y el cliente, ¿no? Porque a final de cuentas todo se hace para que disminuir los errores, disminuir interferencias, poder prever conflictos de construcción, y a final de cuentas esto siempre se traslada a tiempo y costo, ¿no? Entonces, veíamos que era una muy buena posibilidad de hacer proyectos mucho más precisos, sobre todo en proyectos como Manacar, que todo es atípico, ¿no? O sea, cada esquina podía ser completamente diferente a la esquina del piso inferior o al piso superior, ¿no? Entonces, el tener un modelo de preconstrucción nos ayudaba muchísimo a resolver las cosas durante el proyecto, que siempre he enfatizado que es lo más importante como arquitectos apoyando a un cliente, y no hacer correcciones en obra, que por supuesto que tienen un costo, retrasos, y tienen un mayor impacto, ¿no? El cliente también, muy abierto, también muy emocionado, dijo, perfecto, pues hagamos esto, y ¡pum! En unos meses todos estábamos subiendo a la plataforma de BIM. Fue todo un reto, o sea, a la par de estar haciendo un proyecto tan complejo como Manacar, estábamos también en nuestra curva de aprendizaje de colaborar, ¿no? Y otra vez la plataforma BIM también otra vez resalta la importancia de saber trabajar en equipo, de estar coordinados perfectamente, de compartir la información, de tener todos los mismos objetivos, y también te genera como una dinámica laboral o relaciones interpersonales. Parece que no, pero te acerca porque tienes que tener mucha mayor comunicación con todos, no todos estamos viendo, refleja más en tiempo real las consecuencias que pueden tener las decisiones de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo. Y no nada más me refiero al área de arquitectura, que sí lo veíamos día a día, sino también con el resto de las especialidades que estaban interviniendo. Y creo que fue también en esta ocasión fue un gran aprendizaje, y para nosotros, que fue el primer, en el despacho de TGL Arquitectos, fue el primer proyecto que se hizo así para el cliente, y creo que pudimos hacer un mejor proyecto y se pudieron prever muchas circunstancias complicadas en obra, afortunadamente, a pesar del esfuerzo extraordinario que implicó. A mí me imagino que todo eso evidentemente se paga, ¿no? O sea, como tú mencionas, o que sí fue mucho esfuerzo, pues hacer todo esto con la metodología BIM, al final del día reduces desperdicios y errores y retrabajos que no deberías de hacer, ¿no? Impresionante escuchar, es impresionante escuchar tu historia y estas, pues la verdad, en proyectos así, ¿no? No solo en cualquier proyecto, sino en un proyecto así. Y ahora me gustaría preguntarte, tú teniendo este conocimiento y haber participado en este desarrollo de la ciudad, porque al final estos edificios pues forman parte del desarrollo de esta ciudad, ¿cuál tú crees que es la perspectiva de la construcción en acero en el ámbito de las constructoras y de las inmobiliarias? ¿Cómo tú ves esto para el futuro? Mira, incluso lo vemos ahora mismo, ¿no? Con los proyectos. Eso es como de las primeras cosas que preguntamos, o de los primeros aspectos que revisamos cuando vamos a arrancar con un proyecto, ¿no? O sea, el sistema constructivo en el que el cliente se siente cómodo, o con el cliente está dispuesto a desarrollar, ¿no? O sea, sí hay
hay muchos clientes que se sienten bien, ¿no? Pero sí, manteniendo el tema de estructuras de concreto. Pero lo que sí nos damos cuenta y siempre tratamos de fomentar, sobre todo en los últimos proyectos que también hemos estado trabajando con WSP, con WSP Nueva York y WSP México, es darle al cliente las posibilidades. No nada más es el hecho de decir, que nos diga, ¿sabes qué? Siempre he construido con concreto, ahora vamos a hacerlo, este nuevo proyecto también es con concreto, ¿no? Siempre nos gusta como poner sobre la mesa las posibles soluciones, ¿no? O sea, podemos irnos por estructura de concreto, podemos irnos por una estructura mixta o nos podemos ir por la estructura de acero, ¿no? La verdad es que en mi experiencia yo estoy enamorada de la estructura de acero. Entonces, depende muchísimo también, no nada más del cliente, sino también del enfoque que se le va a dar o la intención o incluso la tipología del proyecto que se está desarrollando. Hay proyectos que pues están diseñados y su naturaleza nos dice, es en concreto, ¿no? No hay más que buscarle. Pero hay otros que se pueden no nada más abrir posibilidades de diseño, sino también se ahorran muchísimos costos y tiempo, ¿no? O sea, y entonces siempre nos gusta poner ese abanico de posibilidades frente a los clientes. Y lo bueno, o sea, de las cosas que tiene la arquitectura de acero es, de entrada, es muy rápido. Definitivamente implica mucha coordinación, mucha más precisión, ¿no? en todos los sentidos, pero también, espacialmente hablando, abre un mundo de posibilidades. O sea, desde en tema de oficinas, los entreejes, ¿no? Lo transparente y luminosos que se vuelven los espacios, porque puedes aumentar claros, no nada más en fachada, sino claros interiores, puedes hacer, puedes tener intenciones arquitectónicas mucho más complejas que el concreto puede llegar a ser una limitante o incluso espacialmente, pues bueno, implica elementos estructurales mucho más robustos que luego pierde esta sensación de ligereza, ¿no? Que luego en muchos proyectos se está buscando, ¿no? Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que también, o sea, yo creo que lo mejor es rescatar lo positivo de ambos mundos, ¿no? O sea, una cosa no está separada de la otra, ¿no? En ambos proyectos, en Torre Virreyes y Torre Manacar, se utilizó acero en la estructura, en columnas, vigas y se utilizó los acero, pero los núcleos eran de concreto. Entonces los núcleos estaban armados de forma muy robusta y funcionaban como columna vertebral, ¿no? O sea, si bien Torre Virreyes, toda la estructura metálica estaba trabajando a tensión, en Manacar era diferente, o sea, sí había una transmisión de cargas, pero tenían un núcleo de concreto que funcionaba como columna vertebral, ¿no? Entonces, se hizo una muy buena fusión, ¿no? De lo mejor de dos mundos, y eso se logró trabajando con en diseño estructural por desempeño, ¿no? Que es mucho más preciso, a lo mejor en muchos sentidos es más complejo, pero definitivamente hace toda la diferencia en cuestiones también de costos. Y digo, personalmente, lo que me he dado cuenta, aunque en algunos proyectos nos hemos ido a lo mejor por estructuras de concreto, siempre el diseño especial, ya sabes, como esa parte, ese espacio, o que es como la cereza del pastel, generalmente está hecha en acero, ¿no? Y porque precisamente te da mucho más libertad
espacial, por decir algo, ¿no? Pero sí, nosotros siempre, en la medida de lo posible, buscamos que el cliente vea esa posibilidad, ¿no? Sabemos que no siempre se puede dar, pero definitivamente le veo muchísimas virtudes y sobre todo que cuando está diseñada, o sea, no calculada, sino diseñada y en conjunto con la propuesta arquitectónica, la arquitectura se vuelve, la estructura se vuelve bellísima. Yo me explico, es parte del encanto de los espacios, ¿no? Y vuelve en general los edificios mucho más honestos y abiertos, ¿no? No sé si me expliquen, ¿no? Pero sí, definitivamente, otra vez, ¿no? En cuestiones de proyecto, implica una gran coordinación, muchísimo esfuerzo en el diseño para lograr lo óptimo, pero vale la pena, definitivamente. Hatumi, yo creo que también esto es parte de lo que nosotros vemos en el equipo de desarrollo de mercado, ¿no? Que obviamente nosotros revisamos, ¿no? Que cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus dificultades y lo que nosotros siempre decimos es revisar, ¿no? La factibilidad de cuál es el sistema estructural adecuado para cada uno de los proyectos, ¿no? Que todos son diferentes. Y pues nada, queremos cerrar esta interesante plática contigo, conociéndote un poquito más. No sé si nos quieras contar si tienes algún hobby, algo que hagas en tu pasatiempo libre. Ah, claro que sí. Yo creo que una de mis mayores pasiones es viajar. La verdad soy una gran... es como parte de mis necesidades básicas, o sea, no está comer, dormir y demás, para mí es viajar, o sea, el conocer nuevos lugares. Y curiosamente, como arquitecta, o sea, antes tenía ya sabes, es como una sed de estar conociendo ciudades, edificios, museos, o sea, me podía pasar todo el día, ¿no? Ahí recorriendo las ciudades, entrando a todos los lugares, me permitían entrar, a veces no me permitían entrar con tal de ver el espacio. Y los últimos años, curiosamente, desde antes tener ganas desenfrenadas por estar conociendo diferentes ciudades en diferentes culturas, ahora tengo esta increíble necesidad de estar conociendo, también viajando, pero lugares en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí ha tenido un giro un poco radical en mis objetivos de viaje, y no sé si antes bien buscaba ese asombro que te generaban las ciudades y todas las respuestas y todas las preguntas que te daban. Y ahora busco constantemente la paz y tranquilidad que te da y la belleza, ¿no? de la naturaleza. Entonces, ese es mi hobby. Incluso aunque no, ahorita que están por el tema de la pandemia, está un poco mucho, ¿no? Restringido el tema de viajar, lo que hacemos es acampar. Me encanta acampar, me encanta estar buscando lugares así, reservas o lugares recónditos en el mundo que cuando estás ahí te dejan sin aliento, ¿no? Entonces lo hacemos muchísimo, y también incluso en semanas donde no podemos salir a la naturaleza, procuro ir por lo menos una vez a caminar al bosque, ¿no? Digo, tenemos la fortuna de que alrededor de la Ciudad de México hay zonas bellísimas, entonces por lo menos una vez me voy a caminar a los bosques, a recorrer, a hacer senderismo, y pues ya, ¿no?
Entonces, ese es como mi mayor hobby. Y bueno, en tema ya de que como de crecimiento personal, también me gusta mucho hacer yoga y meditación, que creo que precisamente en trabajos que luego son muy demandantes o que implican muchísimo estrés, ¿no? De toma de decisiones constantes y demás, ha sido, creo, algo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Es como una disciplina que te ayuda a mantener como el enfoque y precisamente te da como una flexibilidad mental tan necesaria, ¿no? En estos tiempos, el poder trabajar en equipo y procurar el bienestar, ¿no? de todos, empezando con tu propio bienestar. Hatumi, ya somos dos que nos encanta esto del senderismo, ir a acampar, y me imagino que muchos bueno, más, ¿no? Sí, no, es la verdad es ¿no? Desde la paz que te dan la naturaleza y aprendes a valorar, ¿no? Y a cuidarla, ¿no? O sea, nos merece todo nuestro cuidado, respeto y valorar. Entonces también y todo eso, a final de cuentas, también de alguna forma lo trasladas, ¿no? a los proyectos, el buscar también ese respeto por la naturaleza y el bienestar general. Pero sí, luego nos pasamos tips de lugares. De senderismo. Sí, a mí también me fascina y sí, totalmente concuerdo contigo. Cuando pensamos en los proyectos también hay que no solo darle una revisada, sino darte un clavado y nadar y respirar todo lo que tiene que ver, ¿no? Sí, claro. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Me encantaría seguir platicando un poquito más de tu experiencia y recomendaciones de senderismo, pero desafortunadamente se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias una vez más y espero que esto de la pandemia termine rápido para que puedas seguir viajando y conociendo preciosos lugares de naturaleza alrededor del mundo. Sí, eso esperamos. Con ansias. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Hatumi, por compartir con nosotros y ojalá podamos saber pronto más sobre los proyectos en los que estás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Hatumi, por acompañarnos en este episodio. Y si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas uno solo de nuestros videos, o comparte desde Spotify nuestro canal Hablando en Acero. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.